En este video intentaré narrar por qué Chrono Trigger es para mucha gente el mejor JRPG de la historia. Para ello tendré que hablar de su creación y desarrollo, detallar sobre su historia y personajes y explicar todos los elementos que lo hicieron único. Si quieres saberlo, quédate, soy Trimis Druden y esto es Retroanálisis. Chrono Trigger es uno de los títulos más legendarios de la historia de los JRPG. Fue lanzado en 1995 para la consola Super Nintendo y Super Famicom. Primero, déjame hablarte de la creación y el Dream Team. El desarrollo fue una verdadera odisea. Inicialmente la idea era una colaboración entre Square y Enix, compañía de software de cómics, pero esta colaboración se canceló por problemas de planificación. De todas maneras, Hinorobu Sakaguchi, el productor, estaba decidido a que el juego se hiciera realidad. Los genios que están detrás de este maravilloso juego son algunos de los nombres más influyentes de la historia de los videojuegos. Yuji Horii, el creador de la saga Dragon Quest, fue el encargado de narrar historias épicas y diseñar mundos fantásticos para este juego. Akira Toriyama, ilustrador de la gran saga Dragon Ball, diseñó los personajes y enemigos entregándoles su icónico estilo visual. Ya había trabajado en la serie Dragon Quest y luego trabajaría en Blue Dragon. Hironobu Sakaguchi, creador de Final Fantasy, tuvo un papel de productor ejecutivo en donde utilizó toda su experiencia en los juegos de rol. Yasunori Mitsuda fue el único debutante, compuso gran parte de las piezas épicas de este videojuego, pero no lo hizo solo. Estuvo bajo el alero del gran Nobuo Uematsu, compositor de Final Fantasy y Blue Dragon. Fue tanto el esfuerzo que hizo Mitsuda para esta banda sonora componiendo 54 piezas que en 2004 comentó que Uematsu se ofreció a ayudarle tras desarrollar una úlcera gástrica por tanto estrés laboral. Takeshi Tokita, director de esta obra maestra, además tuvo un rol protagónico en Final Fantasy IV y fue director de Live Alive y Parasite Eve. Además escribió varias subtramas para este juego. Este juego, a pesar de ser de 1995, tiene unos gráficos impresionantes, demostrando un nivel de animación y detalle sorprendente. De hecho, los personajes diseñados por Akira Toriyama como Chrono, Marle y Luca son inolvidables. Lo que realmente destaca son los viajes en el tiempo. Cada era temporal se representa de manera única, desde la era prehistórica hasta un futuro apocalíptico. Los escenarios son variados y ricos en detalle, lo que hace que explorar cada época sea visualmente estimulante. La música de Chrono Trigger merece un reconocimiento especial. Yasunori Mitsuda, en su debut como compositor principal, creó una banda sonora que se ha convertido en un pilar de la industria de los videojuegos. Cada pista evoca emociones y complementa perfectamente la atmósfera de cada escena y ubicación en el juego. Canciones como Too Far Away Times, Shala Theme y Corridors of Time siguen siendo queridas por los fanáticos y han sido versionadas y reinterpretadas innumerables veces. La música de Chrono Trigger es un ejemplo excepcional de cómo la música puede elevar una experiencia de juego a un nivel superior. La historia de Chrono Trigger es uno de los puntos más fuertes del juego. Comienza en el presente donde Chrono, el protagonista, asiste a la feria de Milenio y conoce a una misteriosa chica llamada Marle. Sin embargo, un experimento los lleva accidentalmente al pasado, desencadenando una serie de eventos que los lleva a explorar diferentes eras y descubrir un complot que amenaza al mundo. Lo que hace que la historia sea excepcional es su atención al detalle en la narrativa y la profundidad de los personajes. Cada época que visitas tiene su propia trama y personajes únicos, pero todos están conectados de alguna manera. Los personajes secundarios tienen sus propios arcos y motivaciones, los que les da vida y los hacen memorables. Además, las elecciones que tomas a lo largo del juego tienen un impacto real en la trama y el final que experimentas. Esto agrega un elemento de rejugabilidad increíble, ya que te alienta a explorar diferentes caminos y ver cómo cambian las cosas según tus acciones. Los personajes de Chrono Trigger son inolvidables y han dejado una huella indeleble en la cultura de los videojuegos. Veamos algunos de los personajes más influyentes. Chrono, aunque es un personaje mudo, su carisma y determinación lo convierten en un protagonista carismático y admirable. Marle, la princesa que decide aventurarse y acompañar a Chrono en su viaje a través del tiempo, su espíritu valiente la convierte en un modelo a seguir. Luca, la brillante inventora y amiga de la infancia de Chrono, cuya inteligencia y creatividad son fundamentales para resolver los enigmas del juego. Frog, un caballero que fue transformado en rana por un hechizo malicioso. Su búsqueda de redención es conmovedor y memorable.
Magus, un personaje misterioso con un trasfondo intrigante y poderes oscuros. Su ambigüedad moral lo convierte en un antagonista fascinante. Ayla, una valiente líder de la Edad de Piedra que destaca por su fuerza y determinación. Cada uno de estos personajes ha dejado una impresión duradera en la comunidad de jugadores y ha influido en la creación de personajes en juegos posteriores. El diseño de personajes de Akira Toriyama es un aspecto distintivo de Chrono Trigger. Los personajes tienen un aspecto icónico que se graba en la memoria de los jugadores con un estilo artístico que mantiene fresco incluso después de décadas. Los enemigos y jefes a lo largo del juego son igualmente impresionantes en su diseño y animación. Desde el temible Lavos hasta el enigmático Magus, los personajes están llenos de detalles visuales que los hacen memorables. Chrono Trigger tuvo un impacto transformador en el género de los JRPGs y en la industria de los videojuegos en general. Aquí están algunas de las formas en que cambió el videojuego. Innovación en el combate. Chrono Trigger introdujo el sistema de batalla activa, que permitía a los enemigos moverse y atacar en tiempo real. Esto cambió la forma en que se abordaban las batallas en los juegos de rol y añadió un elemento de estrategia en tiempo real. La narrativa no lineal y los múltiples finales según las elecciones del jugador se convirtieron en una característica distintiva del juego. Esto influyó en la forma en que se abordó la narrativa en los JRPG posteriores, fomentando la exploración y el descubrimiento de diferentes resultados. El concepto de viajes en el tiempo se convirtió en un tema recurrente en muchos otros juegos después de Chrono Trigger. La forma en que el juego manejó este concepto con múltiples eras y líneas de tiempo interconectadas sirvió de inspiración para futuros juegos que exploraron temas similares. A pesar de su lanzamiento hace décadas, Chrono Trigger sigue siendo ampliamente respetado y amado por los fanáticos de los JRPG. Ha sido relanzado en múltiples plataformas y su influencia se puede presentir en títulos tan modernos como Persona 5 y Octopath Traveler. Es importante mencionar las diferencias entre las versiones de Super Nintendo y PlayStation de Chrono Trigger. La versión de PlayStation, lanzada como Final Fantasy Chronicle en 2001, presentó algunas mejoras y adiciones notables. Hay escenas de anime que añadían profundidad a la historia de los personajes. Hubo voces en inglés, lo que ayudó a dar vida a los personajes. También la versión de PlayStation incluyó un final secreto que no estaba disponible en la versión original de Super. Sin embargo, la versión de PlayStation tenía tiempos de carga mucho más largos que la versión de Super Nintendo, lo que afectaba la fluidez del juego. A pesar de estas diferencias, ambas versiones ofrecen una experiencia excepcional y la elección entre ellas depende de gran medida de las preferencias personales del jugador. En este sentido, también hay que mencionar las versiones de Nintendo DS y las nuevas para los móviles, que en realidad no parecen ser lo suficientemente buenas. En resumen, Chrono Trigger para Super Nintendo es un hito de la historia de los videojuegos que ha resistido la prueba del tiempo, con su impresionante diseño de personajes, narrativa emocionante, música inolvidable y contribuciones innovadoras al género JRPG. Sigue siendo uno de los títulos que todos los fanáticos de los videojuegos deberían experimentar, su influencia perdura en la industria y su legado es un recordatorio de la creatividad y el ingenio que puede surgir cuando los maestros de la industria se unen para crear una obra maestra. Así que únete a Chrono, Marley y Luca en su épico viaje a través del tiempo y descubre por qué Chrono Trigger es un tesoro atemporal que continuará inspirando a las generaciones futuras de jugadores. No te lo pierdas, y aquí les dejo la muestra de mi fanatismo con esta versión de la Super Famicom. Esto fue Retroanálisis. Si te gustó, dale like, comparte y sígueme.